Ejemplo, inciso A, tenemos 3 elevado a la cuarta es igual a 81. ¿Qué tipo de ecuación es? ¿Logarítmica o exponencial? Logarítmica, ¿no? Logarítmica. ¿Logarítmica? Observen, ¿cómo debe ser una logarítmica? La logarítmica es esta de aquí. Y la exponencial, pues es esa. Ah, entonces es exponencial, perdón. Es una exponencial, bueno, si nos fijamos, creo que todos lo podemos observar, pues para saber que si es una logarítmica, obviamente tiene que tener esta abreviación de log, que es logarítmico, ¿ok? O sea, creo que ahí nos podemos dar cuenta. Y si no la tiene y tenemos una base con un exponente que es variable, pues esa es la exponencial, muy bien. Entonces, sabemos que es una exponencial. Entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de exponencial a logarítmica. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Ubicar los valores. En este caso, ¿quién va a ser el término X? ¿Quién va a ser el término A? ¿Y quién va a ser el término Y? Ustedes me dicen quién creen que sea el término X. O sea, ¿qué valor? ¿Qué valor del ejemplo que tenemos aquí? ¿3? ¿Perdón? Ah, no, 4. Observa lo siguiente. Observa que tenemos la base que se eleva a una potencia. Aquí en la ecuación exponencial, la base que se eleva a una potencia, pues son estos dos, ¿no? La base es A y el exponente es Y. Y yo estoy preguntando quién sería X. ¿X sería alguno de estos dos que me comentas? Observemos. Tenemos la base que se eleva a una potencia, ¿no? En el ejemplo, ¿quién es la base que se eleva a una potencia? ¿O en qué lado está? ¿Del lado izquierdo o del lado derecho? Lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿no? Esta es la base y el exponente es el 4. Y a cada uno le corresponde la variable A o el término A y la variable Y. Pero yo estoy buscando X. Evidentemente no lo es, ¿verdad? Paloma, Carlos nos dice que X es igual a 81. Evidentemente. Vean o recuerden que la X es el número. Es el número que está, en este caso, por sí solo. Y el número que está por sí solo, pues es el 81. Ahí está. Entonces, la variable A, ¿quién sería? En este caso sería la base que se va a elevar a la potencia, ¿no? ¿Qué número le corresponde? A es igual a 3, correcto. Y bueno, Y va a ser la potencia o el valor de la potencia, que en este caso es 4. Muy bien, así ya identificamos qué término le corresponde a cada valor. Muy bien. Y bueno, ya nada más sustituimos en la ecuación logarítmica. Podemos reescribir toda la ecuación si queremos, o lo podemos hacer de manera directa. Probablemente en los ejercicios que ustedes vayan a realizar, pues les voy a pedir primero que escriban la ecuación y después sustituyen. Entonces, el logaritmo de base A de X. Muy bien. Y sustituimos. ¿Quién es Y? 4. 4 es igual al logaritmo de base A. ¿Que quién es A? 3. Vean que la base A en el logaritmo se coloca en la parte de abajo derecha de la letra G. De X. ¿Quién es X? Pues es 81. Y ahí está, chicos. Listo. Hemos convertido de una exponencial a una logarítmica. Entonces, pues ya este es el resultado final de este ejercicio. En el inciso B tenemos que un quinto se eleva a la tercera potencia y esto es igual a 1 sobre 125. ¿Okay? Evidentemente nos damos cuenta que es una exponencial, una ecuación exponencial. Y tenemos que hacer lo mismo. ¿Quién es X? ¿Quién es A? ¿Y quién es Y? ¿Ustedes me pueden decir? Muy bien, Daniel.
Observen nada más bien y me digan quién sería, por ejemplo, X. No importa si se equivoca. Venga, para eso es esto, para ir practicando, para ir conociendo sobre ensayo y error. Venga. ¿Quién es X? ¿Qué valor le corresponde a X? X sería 1.25, ¿no? 1 sobre 125. 125. En efecto, recuerden, X le corresponde al valor que está por sí solo. Muy bien, entonces eso es 1 sobre 125. ¿Qué valor le corresponde al término A? Un quinto, efectivamente, es la base que está siendo afectada por la potencia. Y Y, pues es el exponente. Creo que ahí ya no hay tanta confusión. Más que es el último número que queda, pues podemos decir que Y es 3. Y pues bueno, ya de manera directa podemos convertir de exponencial a logarítmica. Y es igual, en este caso Y es 3, y esto es igual a el logaritmo de base A, que es un quinto de 1 sobre 125. Y ahí tenemos nuestro resultado. Es así como hemos convertido de nueva cuenta de una exponencial a una logarítmica. Ahora observen el inciso C. ¿Qué tipo de ecuaciones? Seguimos trabajando con exponenciales y logarítmicas. ¿Cuál de ellas dos representa esta ecuación del inciso C? Logarítmicas. Ahora sí es una logarítmica, exactamente, no solo porque tenemos el log por ahí, sino porque evidentemente no tenemos ninguna potencia. Y bueno, ahora lo que toca es pasarla a exponencial, ¿no? Pero seguimos utilizando el primer paso. ¿Quién es el valor para X? ¿Quién es el valor para A? ¿Y quién es el valor para Y? Y tenemos la X2. explicación para que se fijen bien. A ver, por ahí estamos diciendo X. X2, bro. X2, observa bien ahora. Estamos trabajando con la logarítmica. En la ecuación exponencial, el valor que estaba por sí solo le correspondía a la variable, ¿no? Creo que más o menos eso querías hacer aquí. El valor que está por sí solo le Ok, corresponde no a vi la que cambiaron. Ahora observa. Observa que en la logarítmica el valor que está por sí solo, o el término que está por sí solo, le corresponde a la variable y. Muy bien. El número que esté por debajo, o el número pequeño, va a ser la letra A, que ahí se puede ver quién es, y el que esté junto al logaritmo, pues va a ser la X. Entonces, ¿a quién le corresponde X? $49, ¿no? 49, exactamente, recuerden. El número que esté junto al logaritmo de tal base, que es este, pues le corresponde la X, como tenemos aquí. Ahora, ¿quién va a ser la variable por el término A? Es el número pequeño que está junto al logaritmo. En este caso, si logran observar, pues es 7. Exactamente, Paloma. Y la letra Y ahora sí le corresponde al valor que está por sí solo del otro lado de la igualdad, que en este caso sería pues el 2. Muy bien. Y bueno, recordando la ecuación de la exponencial, es X. Esto es igual a la base A elevado a Y. Sustituimos, sabemos que X es igual a 49. Y esto es igual a la base A, que es 7, elevado a la potencia Y, que es al cuadrado. Y efectivamente, ¿no? 7 al cuadrado de 7 por 7, pues es 49. Y así hemos convertido esta. Yo creo que podemos hacerlo ya de manera directa, ¿no creen?
vamos a escribir la ecuación exponencial. Y dígame, ¿quién sería X? 64. 64. Y esto es igual a la base A. 3. 3 sobre 4. 4. Recuerden que es el número que está representado como base del logaritmo. 4 Ah, a 4 elevado a la variable y que le corresponde a qué número? 3. Evidentemente es el número que queda, ¿no? Y listo. Hemos convertido de logarítmica a exponencial. Tenemos que los logaritmos se utilizan para medir la magnitud de los terremotos en la escala de Richter, como lo quieran leer, desarrollada por el sismólogo Charles Richter. Por ejemplo, la magnitud R de un terremoto está dada por la siguiente fórmula. Logran observar que se frágil R es igual al logaritmo de base 10 de la letra I. Muy bien. Donde I representa el número de veces que el terremoto es más intenso respecto de la actividad sísmica, más pequeña que se puede medir con un sismógrafo. Muy bien. Si se logran dar cuenta, el problema que está dado a continuación se asemeja a los anteriores de exponenciales, en donde la función con la que tenemos que trabajar, pues ya nos la da. Entonces lo que tenemos que hacer es ubicar la variable que tenemos que sustituir y resolver, simplemente. Muy bien. Inciso A. Si un terremoto mide 4 grados en la escala de Richter, ¿cuántas veces es más intenso respecto de la actividad sísmica más pequeña que se puede medir? Entonces, aquí, ¿qué tendríamos que encontrar? Tenemos dos variables en la ecuación. Tenemos un dato. Ese dato, ¿a quién le corresponde? ¿A la R o a la I? Es lo que hay que identificar perfectamente. Los 4 grados, ¿a qué variable o término le corresponde? ¿A Richter o a la intensidad? La intensidad, ¿no? Pero me está pidiendo cuántas veces es más intenso respecto a la actividad sísmica, ¿no? Ah, no llega. Mira que me dice aquí, el mismo problema te lo está dando. Si un terremoto mide 4 grados en la escala de Richter, entonces tiene que ser evidentemente, pues 4 grados tiene que ser R. Muy bien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces nos puede decir que la intensidad es tantas veces más, entonces habría que buscar pues los grados Richter. Muy bien. Hay que entender muy bien el problema. Para eso, recuerden, tienen que leer bastante bien, saber de lo que se está hablando y los datos que nos está dando. Bien. Bueno, entonces ya sabemos que R pues es 4. Muy bien. Pongo R, que no aparezca. Y bueno, lo que tengo que hacer es tomar esta ecuación y sustituirla. Ya sé que R es 4 y reescribo. 4 es igual al logaritmo de base 10 de la letra I. Y entonces me está pidiendo encontrar precisamente esta letra I, que no la conozco. Muy bien. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, está en una función logarítmica, pues la tengo que convertir a una exponencial. Y lo acabamos de ver, ¿no? Recordemos una vez más la ecuación exponencial, que es x igual a elevado a la y. Sabiendo ya esto, convertimos. ¿Cómo quedaría, chicos? Ustedes que me digan. ¿Quién sería x?
¿Quién sería X? En la ecuación del logaritmo que tenemos. 4, recuerden quién es 4 en la función logarítmica. Si quieren. Entonces, y es igual a la letra A, que sabemos que es la base. ¿Qué base es? 10. 10 elevado al término y, que sabemos que es el número que está por sí solo, que es 4. ¿Muy bien? Y bueno, si se dan cuenta, ya tenemos la variable, o la que queremos encontrar, que es la intensidad, completamente sola. Y nada más nos queda, pues, responder esta potencia. Y es igual a 10 elevado a la cuarta potencia. Podemos hacerlo aquí en la calculadora, donde tenemos 10, la elevamos a la cuarta potencia, y lo único que nos va a hacer es agregar los números de cero correspondientes, que en este caso son 4. Por lo tanto, la intensidad es de 10.000. ¿Cómo podemos responder esto? Suponiendo, dependiendo de lo que nos está pidiendo. Nos está pidiendo cuántas veces es más intenso respecto de la actividad sísmica más pequeña que se puede medir. Pues bueno, un terremoto, lo tenemos, un terremoto de 4 grados en la escala de Richter es 10.000 veces más intenso que una actividad sísmica pequeña o más pequeña, o la actividad sísmica más pequeña, ¿ok? Entonces, ese es el resultado. Recuerden, una vez más, los problemas se responden con respecto a lo que nos están pidiendo. Trabajemos con el inciso B. Observen qué nos dice. ¿Cuántas veces es más intenso un terremoto que mide 5 grados que uno que mide 4? ¿Qué dato nos está dando? ¿Qué dato nos da el inciso B? Grados. Los grados habíamos definido que son los... ¿Qué término era? ¿La R o la I? En el problema anterior, 4 grados, ¿qué término le correspondió? ¿A la letra R o a la letra I? ¿Y? Y fue lo que encontramos. Mucho cuidado ahí. Exactamente, Ricardo. R, pues son los grados con los que estamos midiendo la escala Richter. ¿Ok? Recuerden que la R en ese tipo de problemas es la escala Richter. Y en la escala Richter se mide en grados. Muy bien. Entonces nos están dando 2 grados, ¿no? 2 datos que son grados. De 5 y de 4. El de 4 ya lo encontramos, es este de aquí. Entonces tenemos que encontrar la intensidad de 5 grados y compararla con respecto al de 4 grados, que es el que encontramos en el ejercicio anterior. Y luego nos está preguntando cuántas veces es más intenso el de 5 grados a diferencia del de 4. Evidentemente tiene que ser mayor, ¿no? Porque el grado es mayor. Y pues bueno, lo único que tenemos que hacer es, como en el anterior, sustituir R, que es 5 en este caso, y resolver de la misma manera. Logaritmo de base 10 de I. Lo convertimos a exponencial y sabemos que nos va a quedar I es igual a 10 elevado a la 5. Y sabemos que únicamente lo que tenemos que hacer es agregar el número de ceros que la potencia nos lo indica, y entonces vamos a agregar pues 10 veces en un cero más. En este caso nos haría 5 ceros y la intensidad sería de 100.000. La intensidad de 5 grados en la escala de Richter es de 100.000. Y entonces, pregunta, ¿cuántas veces es más intenso el terremoto de 5 grados por uno de 4 grados? Prof, no lo escuché, se corta.
Perdón, ¿cuántas veces es más intenso el terremoto de 5 grados con el de 4 grados? O sea, ¿cuánta diferencia o cuántas veces hay 10.000 en 100.000? 90. 90. O sea, de diferencia, ¿no? Exactamente. Ajá. Pero ¿cuántas veces? La diferencia es esa, ¿no? Pero ¿cuántas veces cabe 10.000 en 100.000? Porque no nos está preguntando diferencia. Si fuera diferencia, pues sí, te digo que 90.000, ¿no? Pero aquí nos está diciendo cuántas veces es más intenso. ¿Cuántas veces es más intenso? Yo les pregunto, ¿cuántas veces cabe el 10.000? Cabe en 100.000. 900.000, no sé. Bueno, una forma fácil de decirlo, por ejemplo, es como si estuviéramos buscando cuántas veces cabe el 2 en 10. Pues sabemos que son 5 veces, ¿no? En este caso, lo que podemos hacer es simplemente dividir el 100.000 entre los 10.000. Y pues ahí nomás nos va a quedar 10. Entonces, pues son 10 veces exactamente, Paloma. Si metemos 10 veces el 10.000, o si sumamos 10 veces el 10.000, pues nos va a dar 100.000, ¿no? Entonces, ahí ya podemos responder que la intensidad de terremoto de 5 grados es 10 veces mayor o más intenso, como nos pide acá, que uno de 4 grados. ¿Sí? Aquí nada más es la forma en que respondes, ¿ok? Aquí me calculas la intensidad que es 100.000, ¿ok? Pero hasta ahí no has terminado. Recuerda que me tienen que responder este problema. ¿Cómo me lo van a responder? Bueno, el contexto y incluso con una operación matemática más que hizo, que fue dividir el 100.000 entre el 10.000. Vamos de nuevo. Tenemos el logaritmo de base 10 de esta expresión. Por la propiedad 1, sabemos que es la multiplicación de dos expresiones. Nos queda, entonces, por la propiedad 1, el logaritmo de base 10 de 4 más el logaritmo de base 10 de x cuadrada elevado al cubo. ¿Ok? A esta expresión ya no le hacemos nada. Ya no hay nada más que hacerle. Pero a esta sí. ¿Por qué? Porque tenemos esta potencia aquí y la propiedad 3 nos dice que el logaritmo natural de base 10 o de una base de una expresión elevado a una potencia es igual a esta potencia bajarla como coeficiente. Entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda más 3 logaritmo de base 10 de x más 2. ¿Ok? Vean lo que ocurrió por la propiedad número 3, que el exponente ahora bajó como coeficiente. Bueno, en esta parte podemos decir que es por la propiedad número 3. Y bueno, siguiente ejercicio. Logaritmo de base 5 de 4 menos a al cuadrado entre 3. Observen qué tipo de expresión algebraica es. Tenemos que ahora que es una fracción, ¿no? Es una división. A diferencia del anterior, vamos a utilizar la propiedad 1 de multiplicación. No, efectivamente, porque no es una multiplicación de expresiones, a menos que en alguna de estas dos, pues haya una multiplicación, pero eso sería después de ese paso. El primer paso que tenemos que hacer, pues es simplificar esta expresión, dependiendo la propiedad. ¿Qué número de propiedad utilizaríamos? ¿Qué número de propiedad? Sabemos que la 1 ya no lo vamos a utilizar. Tenemos que utilizar aquella que nos ayude. Aquella que nos ayude a separar esta división, efectivamente, es la 2.
Entonces, tenemos en la propiedad 2 que es logaritmo de un número de base de el de arriba con el de abajo. Y esto es igual a el logaritmo, que lo escribí así, el logaritmo de base 5 de la primera parte de arriba, que es 4 menos a, menos el logaritmo de base 5 de 3. ¿Ok? No olvide que en un cociente es menos, en la multiplicación es más. Ahí, por cierto, este es al cuadrado. ¿Creen que haya que utilizar alguna propiedad más? ¿Creen que debamos utilizar alguna propiedad más? Ahora tenemos el logaritmo de cada una de estas dos expresiones por separado, ¿no? A cada uno de estos logaritmos, ¿podemos aplicarle alguna otra propiedad? Creo que por ahí escuchan así. Sí se puede hacer, ¿no? La 3, ¿escuché? La del exponente, ¿a cuál? ¿A la primera expresión o a la segunda? Guay, eso sí no sé. No. Escuché que digan la tercera propiedad. La tercera propiedad es la del exponente. ¿A cuál aplicaría esa propiedad? ¿A la primera o a la segunda? Pues observen, ¿quién tiene el exponente? La primera, lo dice por ahí Daniel, exactamente. La primera, porque esta tiene exponente al cuadrado. Aplicando la propiedad número 3, sabemos que ese 2 baja como coeficiente. Entonces, 2 logaritmo de base 5 de 4 menos a menos el logaritmo de base 5 de 3. Y bueno, hasta ahí termina el ejercicio.